Y cuando él me fue a visitar, yo me puse en blanco porque yo le tenía miedo antes. Yo me puse en blanco y él me dijo, yo vine a buscar lo que me pertenece. Y yo me asusté, entonces yo pensé que mi mamá en ese momento me iba a ayudar porque ya yo le hubiese contado todo lo que pasó. Y mi mamá no dijo nada, entonces como yo vivo sola, pasó algo. Él me forzó a estar con él. Se aprovechó de mí, tuvo relaciones conmigo. Él tuvo Sin usted querer. sin yo querer, sí, él se aprovechó de mí. Y ahí comenzó a bloqueárseme la mente. Yo seguí siendo cristiana después de la violación. Porque era un viejito, sacó los cuartos, tal vez que era como mucho dinero. Me dijo, coge la pistola y ponle la pistola en la cabeza. Esa fue la primera vez que yo pude experimentar eso. Yo me pongo nerviosa y yo digo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Él me dice, ponle la pistola en la cabeza y no se la quite. Y cuando yo le pongo la pistola en la cabeza, el hombre está nervioso y dice, no me hagan nada, si ustedes quieren quítenme todo, pero no me hagan nada. Hello, my brother, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Oiga, mi gente, el día de hoy nos encontramos aquí en Santo Domingo, Villamella. El día de hoy, primera vez que yo entrevisto lo que es una mujer, una dama. Esa dama que ustedes ven ahí tiene una historia, mírenme, una historia épica, una historia inspiradora, que puede ayudar a cualquier mujer, a cualquier hombre, porque es una historia de inspiración, una historia de superación. Entonces nosotros, el día de hoy, vamos a transmitírsela a ustedes. Así que quédate hasta el final del video, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Así que sin más preámbulo, vamos allá. ¿Cuál es tu nombre? Jamie Mera, me congrego en la Iglesia Asamblea Pentecostal Juan 330. Mi pastor es Maciel Guzmán junto a su esposo Jesús Modesto. Ok, bien. Para comenzar ya inmediatamente, ¿cómo tú comienzas tu vida? O sea, ¿cómo era tu vida antes de tú ser cristiana? ¿Cómo se le dicen a las mujeres que están en la calle? A mí me decían, antes la bebé leche, antes me decían, porque yo era una persona muy plebe de boca y me gustaba siempre hacer coro con varones. Pero ya a la edad de una edad avanzada, me empujaron a un nivel que yo nunca pensé estar ahí. Vamos desde el comienzo. ¿Cómo tú comienzas a vivir en la calle o a ser de la calle? A la edad de 15 años y 4 meses yo supe ya lo que era la droga porque me impulsaron ahí. Pasó un suceso que yo me casé, entonces cuando me casé con esa persona, al pasar el tiempo, como una semana o 15 días, me di cuenta de que esa persona vendía droga y que lo estaban persiguiendo una banda de guaricanos, que me voy a reservar el nombre, y lo estaban persiguiendo a él. Entonces yo me empujaron a ese camino que la cual yo nunca decidí. Pero primero, ¿qué te llevó a tú casarte a esa edad de 15 años? Como te decía, mi hermana se casó, mi gemela, y yo era muy pegada a ella. Entonces cuando ella se casa, mi mamá no me quería dejar ir para allá porque pensaba que tenía miedo a perderme, porque yo era la única que quedaba en casa. Entonces un día de nota, yo fui a buscarle su nota a la escuela y se la llevé y fui a su casa a llevársela. Entonces ese día mi mamá llegó como más temprano, no sé si fue que la llamaron o algo, pero ella llegó temprano y cuando ella llega, que yo después llego a mi casa, ella me comienza a dar golpes porque ella pensó que yo hubiera bebido con alguna persona y me comenzó a dar golpes y me dijo que me vayara de su casa y me botó de su casa. Y yo me fui a vivir con mi hermana, pero al pasar el tiempo ella cambió, el marido de ella cambió conmigo, no era el mismo trato porque ellos estaban casados y como mi hermana me lo estaba como quien dice metiendo a él por los ojos, yo me casé con esa persona, pero no porque yo quise ni por amor a él, sino porque no tenía un lugar exacto donde estar, con miedo de dónde yo iba a estar en el mañana. Okay. Y cuando usted se casó, ¿usted se quedó con la hermana suya o usted se mudó aparte con él? No, él vivía solo en la casa de la mamá, pero la mamá vivía para Yamasá, que tenía una casa. Entonces yo fui a vivir con él allá. Pero la que era mujer de él, porque él estaba casado también y tenía 2 niños, ella iba a la casa de él también. Entonces ella, cuando él me muda para allá, ella comienza a buscarme show, a enfrentarme, a decirme que ese hombre era de ella y no me brincaba arriba porque yo era menor de edad. O sea, que el tipo estaba casado también. Él tenía 2 mujeres. Exacto. Él tenía 2 mujeres y tenía su familia y tenía 2 hijos también. Entonces la mujer al ver eso, que yo era joven, porque ella era de una edad avanzada, me quiso como mandar, porque ella no me podía dar golpe, pero quería mandar a las 2 hijas de ella que me dieran golpe a mí porque era menor, que me rajaran la cara, que ese era hombre de ella y que si él no estaba con ella no iba a estar con nadie. Ok.
Y entonces, ¿cuándo es que llega el punto de que usted a esa edad comienza a vender drogas? Llegó un momento que yo estaba en mi casa y ese día me cambié, entonces él me dijo, cámbiate que vamos a llegar allí, como donde una tía de él, no sé exactamente dónde era, y yo me cambié y me bañé, y lo estoy buscando y él se me desapareció. Y cuando él se me desapareció, una amiga mía que se llama Nicole me dice, mira, porque somos amigas, yo te lo voy a decir, el marido tuyo está viviendo con la mujer de él en la casa de ella. Y cuando yo voy, yo pienso que es mentira, y cuando yo voy, yo hallé la puerta está abierta, como que eso fue como que para que ella viera que ese hombre era de ella. Y yo hallé la puerta abierta y lo vi. Entonces cuando yo lo vi, yo me fui de una vez. Y como yo sabía dónde él tenía la droga y cosas, Satanás me ministró y me dijo, a ti nadie te quiere. Y me ministraba cosas ilícitas. Y ahí fue la primera vez que yo fumé droga. Y en ese momento me sentía bien, porque hay que ser sincera, me sentía bien. Porque eso te llega a un nivel que tú te llegas a sentir superior a los demás. Y en ese momento me sentía tranquila y segura. Mientras usted vivía con él la usaba usted como mula o usted simplemente vendía droga con él o cómo era? Él como que me tenía como una mula porque yo nunca fui muchacha de eso, de saber que era calle, y entonces él como que era que me manipulaba por amor a él. Porque él me decía, ve a la 42 a comprarme esto, y yo buscaba incluso a una sobrina mía que tenía como 7 o 8 meses, porque en la 42 te dejan pasar con niños. Y yo compraba la droga y vaciaba la lata de leche y la metía abajo la droga y le echaba la leche arriba y nadie sospechaba eso. Pero él como que me tenía, era como una mula, porque al vez que me tenía a mí, ya él no tenía ese riesgo de ir a comprar él. Okay. Bueno, entonces usted dice que por primera vez cuando usted usó droga, usted se sintió bien. Pero usted siguió después de ahí. Sí, yo seguí atada porque mientras... Fue mi primera vez que yo fumé, entonces cada rato que yo me sentía mal, eso era lo que mi cuerpo pedía, como droga. Y llegó un momento determinado que fue tan rápido la dosis que yo quedé embarazada. Y cuando yo quedé embarazada, él me dijo, si tú estás enamorada de mí, yo quiero que tú te saques la barriga por amor a mí. Y él agarró ese día y me dio muchísimo golpe y me sacó la barriga. Entonces la mamá de él estaba ahí y yo me sentí, wow, ya ella llegó, me va a ayudar. Y ella salió y me dejó sola. Y él me estaba dando mucho golpe. Entonces a mí me daban unos ataques que me lo produjo la droga en la sobredosis que me dio. Y cuando él me sacó el embarazo, yo quedé en el piso tirada, porque sentí que de mí se desprendió algo. Y la mamá de él lo que me compró una pastilla de que según ella, para que yo no perdiera el embarazo. Y era una pastilla para que no se me quedara cangrina en la barriga. Y ahí yo comencé a botar todo eso y nunca supe lo que fue una ayuda de una madre de preguntarme cómo me sentía o cómo estaba. Y a pasarme eso, fumé tanta droga que fumé y llegó la noche y subí para el billar. Entonces en un billar estaban fumando juca, pero con marihuana. Y cuando yo le pregunto para que me den un jalón de juca, yo sé que hay uno en el grupo que fuma mucho y yo le pregunto que si tiene marihuana. Y él me dice que no. Y cuando yo jalé para arriba, como que hizo un shot, la droga y la marihuana, y me provocó una sobredosis. Ok. ¿Y en la sobredosis fue muy grave o tuvo que ir al médico y todo eso? Claro, fue grave porque yo hasta morí como por 40 minutos. Sí, cuando me dio la sobredosis, antes de darme, yo le pregunté a mi hermana, porque yo me sentía sola, que nadie me quería. Yo le preguntaba que si ella me quería y ella me dijo relajando, yo no te quiero, pero que ella y yo siempre somos pegadas en mi casa. Ella y yo, para mí, ella es única. Y cuando me da la sobredosis, ella se pone mal. Mi hermana se pone mal. Incluso, primeramente, gracias a Dios, y después a un joven que fue que cuando me vio tirada me cargó, porque no podían conmigo, me cargó. Y cuando me cargó, ahí estaban llamando a la ambulancia y mi hermana estaba nerviosa porque yo estaba botando espuma por la boca. Y mi hermana se puso nerviosa y no sé quién fue que fue a buscar a mi mamá y me tenían sentada como en una silla. Y cuando mi mamá llegó, no sé quién fue exactamente que la fue a buscar. Cuando mi mamá llegó, mi mamá cuando me ve me abraza. Ese fue el primer abrazo que ella me dio y me abrazó. Y cuando ella me abrazó, yo sentí cuando ella me dio el abrazo que mi alma salió de mi cuerpo y yo veía mi cuerpo sentado en la silla. Y yo quería agarrar como mi cuerpo, ojalá como mi cuerpo, porque yo veía a mi hermana llorando y discutía con la mujer de la ambulancia, que si era que ella me iba a dejar morir. Y una mujer, que bruja, me agarró los pies y me dijo, pero ella está muerta, pero yo podía ver todo, pero no era mi cuerpo físico, sino mi espíritu salió de mi cuerpo. Y cuando sale mi espíritu de mi cuerpo,
mi mamá se inclina y dice, ay Jehová, Dios mío, dale una oportunidad a mi hija. Y ahí cuando mi mamá dice eso, a mí me da como esa inquietud, como que me inquietan, y yo me hinqué llorando y le dice al Señor que me diera la última oportunidad de servirle, que nunca más me iba a apartar de su camino. Y ahí como que mi cuerpo tomó como impulso, yo respiré y ahí me hicieron muchos análisis, me pusieron oxígeno, me pusieron una cosa ahí, me pusieron un marcapaso, porque según para ellos ya yo no tenía suficiente vida. Usted prácticamente murió y volvió y revivió, o sea, porque usted vio todo supuestamente, porque yo también he escuchado y que cuando una persona muere, que el espíritu sale de su cuerpo y que el espíritu ve todo, supuestamente. O sea que según lo que usted me está diciendo, eso es verdad. Sí, fue verdad, porque incluso cuando me pasó ese suceso, mi mamá pensaba que era la juca, porque me vieron jalando juca y le dijeron a mi mamá que fue la juca. Y no fue la juca. Y cuando me iban a hacer el análisis, una persona me dijo, no dejes nunca que te hagan un análisis, porque si te hacen un análisis, va a salir en el análisis que tú fumas droga. Y yo nunca dejé que me hicieran el análisis. Mi mamá me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué tú no quieres que te hagan el análisis? Y yo nunca le dije a mi mamá por qué era el motivo y la razón por la que yo no quería que ella me hiciera el análisis, el médico. Ok. Y después de ahí, ¿qué pasó con su vida? Después que usted se recuperó y todo eso. Después que me recuperé, dije que me iba a convertir y no me convertí nada. Después, a pesar de todo lo que el tipo me hizo, hace que yo estaba enamorada de él me fue a buscar, yo volví y me fui con él. Y cuando me fui con él tiene un 115, íbamos rumbo al Torito, íbamos a comprar, entonces el motor de él estaba nuevo y un carro se le trapasó y como que le chocó una mica y él se enfureció y era un viejito casi cayéndose. Y él le dijo al hombre, que yo quiero que me paguen mi mica, pero yo no sabía que él estaba armado, él con el que yo andaba. Y él me dijo, yo quiero que me paguen mi mica. Y cuando el hombre sacó, nervioso, porque era un viejito, sacó los cuartos, tal vez que era como mucho dinero, me dijo, coge la pistola y ponle la pistola en la cabeza. Esa fue la primera vez que yo pude experimentar eso. Yo me pongo nervioso y yo digo, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y él me dice, ponle la pistola en la cabeza y no se la quite. Y cuando yo le pongo la pistola en la cabeza, el hombre está nervioso y dice, no me hagan nada, si ustedes quieren quítenme todo, pero no me hagan nada. Y ahí le quitamos el dinero y nos fuimos para la casa, ni llegamos a comprar el picapollo y nos cambiamos de ropa y nos salimos. ¿Y cuánto le quitaron al don? Como 14,000 o 13,000 pesos, pero él nada más a mí me dio 2,000 y le dio 5,000 a la otra mujer. Ok, o sea que ese fue su primer atraco. Sí, eso fue la primera experiencia que subí atraco. Después de ahí, ¿ustedes siguieron haciendo más fechorías? Sí, incluso después de eso nosotros estábamos en la casa y yo sentía eso como que me inquietaba acostarme temprano, porque yo me acostaba de 3 a 4 de la mañana según que vendíamos. Y los días que llueve son los días que las personas que son adictas a la droga, su cuerpo le pide mucha droga. Y ese día estaba lloviendo. Y algo me inquietaba acostarme temprano. Y yo le decía a él, a Edison, yo me voy a acostar porque yo me siento como inquieta acostarme. Y él me decía que sí, hasta yo me siento como así. Vamos a acostarnos. Y cuando acostamos y nosotros cerrando la puerta, apagando el bombillo de la sala, y mismo se tiró la banda en la casa y comenzó tirando tiro y tirando tiro y tirando tiro. Y nos hablamos porque Dios lo permitió y luego porque habían 2 casas y él no sabía exactamente en cuál de la casa era que nosotros vivíamos. Y él decía, ¿dónde está el de 115? ¿Dónde está el de 115? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo vamos a matar. Y tú el que esté ahí se va a ir con él. Entonces ahí yo me comencé a asustar. Y él me decía que iba a salir, pero era él solo para una recua de gente. Y yo le decía a él, no salga. Y entonces apagamos el bombillo y el abanico y nos quedamos callados en el baño. Y él me decía, despégate del zinc porque si tiran te van a dar de una vez. Y ahí, no sé qué es lo que fue que pasó, como que llegan policías y ellos se fueron. Un round para que usted vivía. Sí, que algo así. Ok. Y después de ahí, ¿cuánto atraco ustedes hicieron más? Yo hice en totalidad 3 atracos con él. ¿Cómo fue el segundo? El segundo atraco que hicimos fue como que el segundo atraco que hicimos fue en la misma casa, que había una muchacha ella era descarriada y se puso adicta a la droga de una manera sumamente mal. Y ella fue a la casa, entonces ella fue a la casa y le dijo a él que le empeñara un DVD para que le diera una raya y 100 pesos. No pura, entonces le dijo a ella que él no le iba a dar nada y le quitó el teléfono y le quitó todo y la mandó para su casa. Y el próximo atraco que hicimos
fue que íbamos para mi casa, para donde mi mamá, entonces para donde mi mamá hay una calle que es peligrosa, y venían bajando dos tipos, y él le dijo, dame todo, y los tipos eran haitianos, se quedan plasmados, y yo me asusté, yo lo que me ponía a reírme porque me causaba risa, como los haitianos se pusieron, y él le dijo, dame todo, pero él todo lo que hacía se lo llevaba a la mujer de él. Ok. Pero en todo ese tiempo, ¿usted no temía por su vida? Claro, yo temía porque esa banda era una banda muy mencionada por mi casa y era una banda muy peligrosa, e incluso después de eso ellos comenzaron a tirarse por mi casa y después por mi barrio me conocían por la Bebe Leche, pero cuando yo me casé con él me pusieron la esposa joven para la piscina y me decían de que, ¿dónde están? Hay uno de la banda que es medio fresco, decía, ¿dónde está la esposa joven? Y como a mí por mi casa nunca nadie me conocía por ese nombre, decía, por aquí no vive esa gente. Y yo no salía ni nada. Y a mí me decía una mujer cristiana, ay muchacha, conviértete, que esa gente pueden venir un día, tocar la puerta de tu casa y matar a toda tu familia. Y yo temía por mi familia. Porque yo tengo 2 hermanos chiquitos y mi mamá viven ahí, mi tía y todo el mundo. Ok. Usted vivió con ese hombre, ¿cuál fue el día más peligroso para ustedes? Para nosotros, el día que nos andaban buscando la banda, porque incluso un día yo me topé con ellos cara a cara y yo me asusté. Cuando yo lo vi, yo bajé la cabeza, entonces él se quedó mirándome, como quien dice, como que yo la he visto, y yo me quedé mirándole. Entonces cuando él me vio, yo subí para una casa que es una segunda, y yo subí corriendo y le dije a la muchacha, me puse a plantear una conversación con ella hasta que entramos para esa habitación y yo me quedé ahí. Claro, porque Pero una tigra también. claro, y yo ese día me le zafé y después ese día, de ahí mi mamá se encontraba sospechoso que yo estaba a casa y tenía una semana en su casa y él se hubiera ido para allá más. Y él me llamó y me dijo, vete para donde tu papá que ahí nadie sabe llegar. Y yo me fui para donde mi papá ese día tarde, como casi a las 9 de la noche, pasaban a perder. Ok, y entonces, ¿cuándo es que llega el tiempo que ya usted dice, ya yo no quiero estar con ese tipo más? ¿Cuándo es? Exactamente, todo pasó porque a él lo agarran preso, porque si él no lo hubiesen agarrado preso, que una vez se le tiran el DICRIN y le pusieron droga. Ese día él no tenía, porque nosotros siempre le escondíamos por encima de los cines. Y ese día el DICRIN se tiró en la casa y cuando se tiró, él iba a vender 2 rayas, 200. Y cuando se tiraron, hubo uno que entró sin precaución para las habitaciones. Y cuando él entró, el DICRIN entró, yo me asusté. Y yo estaba sentada con él como los machos. Y él me dijo, me agarran. Yo le dije, tranquilo. Y nos comenzamos a besar, vendiéndole una película, lo del DICRIN. Y después, el DICRIN le quería como brincar arriba a él. Y yo le dije a él, yo estoy embarazada y yo estoy en amenaza de aborto y no me puedo alterar demasiado. Y había uno que era medio fresco y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde tú la tienes? Y él dijo, ¿dónde yo la tengo? ¿Qué? Incluso revisaron hasta la estufa, el inodoro, todo. Y a él lo agarraron preso después en la noche. Ese día yo me fui para mi mamá y en la noche se le tiró el DICRIN y le pusieron droga y lo agarran preso. Y ahí fue que yo decidí un 7 de febrero reconciliarme con el Señor y me convertí. Cuando él cae preso, ¿usted no le lleva comida ni nada de eso, ni lo va a visitar? No, porque cuando él cayó preso ya yo entendí. Y cuando él cayó preso, su mujer iba a visitarlo. Aunque él me decía que no, pero yo tenía una amiga que él tenía también un esposo preso y él me decía, yo vi a fulano con fulana. Y nunca de que me inspiró eso, de yo y de que a llevarle comida ni nada de eso. ¿Y los familiares suyos qué decían de eso? ¿Su mamá, sus tíos, sus abuelos, su hermana también? No, con la única que él compartía era con mi hermana, con mi gemela, pero después con mi mamá a él no le caía bien. Incluso yo lo llevaba a mi casa y mi mamá no pasaba palabra con él ni nada, ni él con mi mamá. Mi mamá decía que él era muy aburrido y que él no era hombre para mí porque él es lo que era un delincuente. Ok, su madre sabía que él le vendía droga y todo eso y todo. Sí, ella sabía que él vendía droga y que me daba golpes. Y ella nunca hizo nada, o sea, ella nunca fue a la policía ni nada de eso. No, ella nunca fue a eso, porque mi mamá es de la persona que ella se hace la tonta. Ella sabe la cosa y se hace la tonta. Entonces ella nunca... Mi tía incluso un día me dijo que deje ese hombre, que si tú quieres yo te ayudo a meterlo preso. Pero ella nunca tuvo ese apoyo con ellas. ¿Y él, estando con usted, nunca mató a uno ni nada de eso? No, que yo sepa no, incluso tiempos atrás antes de yo conocerlo, sí. Él di que dejó a uno por muerto y le pusieron hasta platino, él tiene hasta platino en la cabeza, porque el tipo le dio como mucho machetazo por la cabeza. Y él tiene platino en la cabeza y que me dijeron, y él me ha dicho también,
porque él tiene una sombra muy oscura. ¿Y usted nunca tuvo pleito tampoco con mujeres, ni nada de eso? Sí, con la mujer de él, ella me retaba, era una mujer sota, pero yo nunca, aunque yo sabía que yo no salía con ella, porque ella era una mujer de doble experiencia para mí, yo nunca le demostré miedo. Cuando ella me enfrentaba a pelear y me sacaba cuchillo, yo le sacaba también. Pero nunca di que nos llegamos a embrujar. Pero usted nunca se volvió adicta. O sea, yo me estaba poniendo adicta antes de darme la sobredosis, porque yo quería hacerlo en cada momento. Y él me decía que si él hubiese querido en una pipera, él se la hubiera buscado de su barrio. Que él no quería mujeres, o que para él el que vende no puede hueler. Él me decía. Y él me la escondí, y después de eso él nunca me mandaba a llevar droga, porque decía que yo me la iba a hueler. Y yo tenía un cuadro que me valió 4,000 pesos, y yo le empeñé en 500 pesos y compré 3 rayas, porque mi cuerpo me pedía demasiado eso. Wow. ¿Y para usted fue difícil dejarla o no? Después del evangelio me hacía más guerra cuando estaba lloviendo, que Satanás me decía fuma, 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 y mi cuerpo me hacía creer que la necesitaba. Y yo le decía al Señor, Señor, ayúdame, porque en verdad yo la quiero dejar. Y me comenzaba a hacer silicio y a orar y cosas hasta que al fin la dejé, gracias a Dios. Okay. ¿Y cuándo es que llega entonces el momento que usted se convierte? Ahora que recuerdo, fue un 21 de febrero que me convertí. Él duró 1 año preso, 1 año y 6 meses preso. Y ese año yo lo tenía, como se dice, guardándose para Dios, y hubo una ocasión que él salió de la cárcel, y cuando él salió, a la primera persona que él fue a visitar fue a mí. Y cuando él me fue a visitar, yo me puse en blanco porque yo le tenía miedo antes. Yo me puse en blanco y él me dijo, yo vine a buscar lo que me pertenece. Y yo me asusté, entonces yo pensé que mi mamá en ese momento me iba a ayudar, porque ya yo le hubiese contado todo lo que pasó. Y mi mamá no dijo nada. Entonces, como yo vivo sola, pasó algo. Él me forzó a estar con él. Como a mí me daban unos ataques de nervios, el 14 de febrero él salió como un 16, y un 14 de febrero él fue a mi casa. Yo vivo sola, y cuando él fue a mi casa, él entró. Todo el mundo vio cuando él entró, menos yo. Porque yo salí para el colmado a comprar como un jugo, que yo le estaba haciendo una trenza a un muchacho. Y cuando el muchacho me dijo, compra un jugo para ti, tráeme un refresco. Yo veo que el muchacho baja, muerto la risa, y le digo yo, ¿y qué fue, muchacho? Y me dice, que no, nada. Y sale para abajo. Y me dice, dame el refresco. Y me pagó la trenza. Y ahí, cuando yo subí, la puerta de mi casa era dura, y cuando yo le di para cerrar la puerta porque me iba a poner de orar y acostarme, ahí lo vi a él. Y cuando lo vi a él, que yo quise como hacer algo, no pude, porque a mí me dan un ataque de nervios que yo me quedo plasmada y no hago nada. Y él me dice que lo único que él quiere es que yo lo perdone por todo lo que él me hizo. Y yo le dije a él, está bien, porque yo lo que quería es que él se vaya. Le dije, está bien, yo te perdono, vete. Ese día pasó una casualidad que todo el mundo en mi casa se fue a beber, porque era como un 14 de febrero, se fue a beber, y yo me quedé, aunque yo vivo sola, pero vivo rodeada de mi familia, me quedé sola en casa. Y él no se quería ir, él no se quería ir, él no se quería ir. Yo pensé en todo lo que él me hacía, me provocaba más miedo y más miedo, más miedo. Y me ponía yo más mal. Y él se aprovechó de mí, tuvo relaciones conmigo. Él tuvo Sin usted querer. Sin yo querer, sí. Él se aprovechó de mí y tuvo relaciones conmigo. Y cuando él tuvo la relación conmigo, yo no la viví porque yo me quedé plasmada. Él hizo todo él, porque yo no quería vivir con él. Entonces, cuando él hizo lo que hizo, él se fue y me dijo, que yo te noto rara, yo siento como que ya tú no me quieres. Y se fue. Entonces, ahí mismito llegó mi gemela y me dijo, ¿qué tú tienes? Me dijo, yo tiré la cama con una cosa por ahí. Y me dijo, ¿qué tú tienes? Y yo le dije, no, yo no tengo nada. Le dije, yo no tengo nada. Y ella se fue de nuevo. Ella vino como a buscar dinero y se fue de nuevo. Y ahí comenzó a bloqueárseme la mente. Yo seguí siendo cristiana después de la violación. Pero pasó algo que mi pastora, la gente de mi comunidad, no sé cómo eso se expandió tan rápido, porque yo no hablé con nadie. Según fue porque él salió, para la gente pensaron que yo hubiera vivido con él. Y cuando yo lo fui a contar a mi pastora, porque yo tenía mucho acercamiento hacia ella, que yo le fui a contar, ella no me escuchó a mí. Ella escuchó a la gente, me dijo, no, tranquila, que ya lo que tú me tienes que decir, ya la gente me lo dijo. Y yo le dije, usted no me va a escuchar, y me dijo, no. Incluso a la única persona que yo se lo comenté lo de la violación fue a Joanny Soto, y luego a mi pastor ahora, Jesús Modesto. Y yo lo quería realmente a él meter preso, pero llamé a mi papá, y mi papá me dijo que eso era cosa de entre mi mamá y yo, eso era cosa de mujeres. Y a mi mamá nunca se lo comenté eso, porque nunca tuvimos una cercanía. Pero en realidad yo quería meterlo preso.
Y no me descarrié de que por la violación, me descarré porque para yo subir pan de mi mamá hay un escalón y cada vez que yo subía ella me arrastraba porque ella pensaba que yo hubiera vivido con él y me dijo que yo lo que quiero era un delincuente. Y por eso y por lo que mi pastora me saltó y cosas fue que me aparté del evangelio nuevamente. Y cuando usted se apartó, o sea, ¿qué usted hizo? ¿A qué usted se dedicó? No, porque yo lo que duré fue 29 días apartar. Satanás sí me quería meter más fuerte en eso. Incluso me dijo, compra el polvo, porque en la farmacia venden el polvo de tú no vendes la hierba, la droga, perdón, tan pura. Y me dijo, incluso compra el polvo y eso. Y hubo una persona que me dijo, yo te voy a prestar 25,000 pesos, un colmadero, para que tú pongas tu negocio de trenza. Y Satanás me dijo, cógelo y ponlo de droga, ponte a vender droga. Y yo le dije a esa persona, yo no estoy trabajando y yo no voy a coger ese dinero prestado sin yo saber después dónde pagarlo. Porque él quería hacer deuda conmigo para después yo pagarle de una manera como ya tú te imaginas. Y no, yo no me mezclé en nada de eso. Yo lo único que hice sí fue que cuando me aparté me fui a beber. Me fui a beber con mi hermana y a jalar juca y ya, pero lo hacía y aún así, cuando iba a fumar, que Satanás me dijo que fumara y yo iba a fumar, después que salí del billar, el Señor me dijo, ni aún tú haciéndole vas a ser feliz, ni aún tú fumando vas a ser feliz. Y yo no fumé. Y ahí comencé a llorar y después me invitaron para un retiro en la calle. Y un 29 de febrero iba a tener un accidente. Nada más se me fue manifiesto uno, pero para Satanás era matarme ese día porque eran 3 accidentes en un mismo día. El primer accidente que tuve, dama, me hice un pelado en el pie y me peleé, ya sé que yo tengo supuestamente azúcar, duré casi 2 meses para sanarse. Pero dama fue ese, pero con el muchacho que yo andaba se guayó los pies y como eso ahí. Pero la mío dama fue en el pie. Y cuando el muchacho me fue a buscar, que es cristiano, Jorge, me dijo, yo le dije, manito, camine al paso, dele al paso, que he intentado chocar hoy 2 veces. Y mira, me choqué incluso y mira, me peleé el de él. Me dijo, que no, muchacha, tranquilo. Y si el hombre de la guagua, nosotros bajando, nos iba a chocar durísimo. Si el hombre de la guagua no es astuto y da reversa, ahí hizo algo raro, nosotros nos hubiéramos matado. Wow, mi gente, una historia de verdad conmovedora, una historia que inspira, ¿verdad? Porque ella pasó por muchísimas cosas y a pesar de todo aún está firme en el evangelio, que es lo importante. Ahora yo quiero que usted mande un mensaje ahí a la juventud. ¿Qué le suelta a la juventud? Que aunque a veces hay jóvenes que se aferran a los vicios porque no se sienten queridos por sus familiares o por personas, que no se introduzcan en eso porque es algo demasiado terrible y que es algo que en verdad puede catar tu vida, porque después de eso yo no he seguido siendo igual del corazón. La droga hizo muchas cosas en mí que nunca pensé, porque Satanás te gusta hacer las cosas, pero para después traer él mismo un resultado. ¿Qué le suelta a la juventud? Que busquen de Cristo y no somos perfectos, pero que tratemos de serlo con Dios y que no se aferren tanto a esos vicios. Así es. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, ahora de sus redes sociales, si tiene Instagram, WhatsApp, YouTube, su número por si cualquier persona quiere pedirle cualquier consejito o algo. Mi número, por Facebook, la Leona Jamie Mera, y mi número de WhatsApp no me lo sé de memoria. Bueno, mi gente, ustedes saben, síganlo en Facebook y gracias por estar aquí, gracias Sheila por los minutos. Esperamos, mi gente, que este mensaje pueda ayudarnos, ¿verdad? A ambos, a que las cosas malas realmente no dejan nada bueno. Cosa mala deja cosa mala. Ya ustedes saben, nos vemos en el siguiente. Suscríbanse, activen la campanita. Cheo, cheo, cheo.